Ok, Natán, adelante. Muy buenas tardes a todos. Soy Natán Simon, presidente de la logia Carlos Selenca de la Fraternidad Hebrea B'nai B'rith de Panamá. Para la B'nai B'rith de Panamá es un placer poderles brindar este importante foro, al igual que otros anteriores que hemos celebrado sobre temas diversos vinculados a nuestro diario devenir, tanto en Panamá como en el extranjero. Siempre con el apoyo del portal Stay at Home and Learn a cargo de Eddie Silvera, quien forma parte de nuestra logia hermana Irving Sapp. Le doy la más cordial bienvenida a todos los participantes que se han logrado conectar hasta el momento y a los que se conecten posteriormente, agradeciéndoles su presencia. Hoy vamos a abordar un tema altamente sensible y vital que afecta a toda la economía del país y que se ha visto de alguna manera agravada por la pandemia del COVID-19. Me refiero, como es el título de este foro, de este webinar, el sector inmobiliario y de construcción en Panamá. Sin duda que la recuperación de este importante sector es vital en lo económico, pero también en lo social, ya que en los últimos 5 años hemos sido testigos de un decrecimiento muy notable en la actividad, lo cual ha afectado no solo a promotores o a los bancos, sino también a aquellos sectores más vulnerables de la población, unido todo ello al desempleo, la inestabilidad laboral, el endurecimiento preexistente antes del COVID de los términos financieros, pero todos estos aspectos se han potenciado con la pandemia que nos afecta, lo cual nos ha permitido ver con más claridad la estrecha interconexión del sistema bancario con el sistema inmobiliario. Para abordar esta compleja situación tenemos hoy como invitados de excepción y de lujo a dos personalidades conocedoras de la problemática, como lo son Moisés Cohen, presidente del Capital Bank, y Claudio Valencia, destacado empresario de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Ambos con una dilatada trayectoria y ampliamente conocidos en Panamá, a quienes agradezco altamente su presencia y contribución para este encuentro. Asimismo, tanto Moisés como Claudio honran a la comunidad judía de Panamá formando parte de la misma. Una vez concluidas las exposiciones de cada uno de nuestros invitados, procederemos a dar lectura a las preguntas u observaciones que tengan a bien hacerles llegar por escrito a través del espacio que brinda la plataforma Zoom Q&A para preguntas y respuestas. Vamos a iniciar, previamente al inicio del webinar, voy a referirme brevemente a la hoja de vida de nuestros dos invitados, comenzando con Claudio Valencia. Claudio Valencia es el presidente y fundador de SEMA Group, con una cartera de inversión en los sectores inmobiliario y financiero. El grupo maneja House, empresa de desarrollo inmobiliario residencial. SEMA Properties, empresa que desarrolla y alquila apartamentos, locales, comerciales y bodegas. Y Colinas Paz, cementerio y funeraria de Panamá Oeste. Ha sido director ejecutivo de proyectos y capitales. Claudio también trabajó como consultor de negocios de las firmas Booz Allen and Hamilton y en McKinsey & Company en Sao Paulo, Brasil. Es licenciado en Ciencias Políticas de la George Washington University con un MBA de Columbia University. Claudio es director de Capital Bank, Optima Seguros y Capital Assets. Además, es director del capítulo de Transparencia Internacional de Panamá y fundador y director de Espacio Cívico, que es una ONG que monitorea y hace público los datos de la Asamblea Nacional. Claudio también es miembro de la Cámara de Comercio de Panamá y de la APD. Voy ahora con mi otro invitado, que es Moisés David Cohen Mugravi, emprendedor, banquero y abogado. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la USMA, ocupando el primer puesto de honor con la distinción Magna Cum Laude, maestría en Derecho Comercial en la Universidad de Stanford, en California, con una beca Fulbright de los Estados Unidos. Para mantenerse actualizado en el mundo de los negocios, ha tomado cursos de especialización en Harvard University, Wharton School and the Disney Institute. Ha fundado varias empresas como Sistemas Jurídicos, Vale Panamá y la firma de abogados Ángel Cohen y Richa & Cori, Capital Bank, entre otras.
Es miembro de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, así como miembro activo de APD desde hace 30 años, donde ha sido miembro de 4 de sus juntas directivas, llegando a ocupar la vicepresidencia de APD y actualmente es presidente del prestigioso Consejo de Ética de APD. También ha sido presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y miembro de la Junta Directiva del Club Rotario de Panamá, Universidad Santa María la Antigua, la Red del Pacto Global de las Naciones Unidas, Cámara de Comercio, Organización de Emprendedores, entre otras. Ha sido distinguido como joven sobresaliente de Panamá por la Cámara Junior en 1995, Rotario del año 2005, Premio Educo, entre otros. Es editor y coautor del libro La Banca en Panamá y autor y editor del libro Emprendedores de Panamá. Ha dedicado gran parte de su trayectoria a fomentar el emprendimiento y apoyar a las pymes. Hoy en día funge como presidente de la Junta Directiva de Capital Bank y es expositor en múltiples eventos locales e internacionales sobre temas bancarios, de emprendimiento, de negocios y de superación personal. Dicho esto, no me queda otra que, al agradecer nuevamente su presencia, darle la palabra a Claudio Valencia para que inicie este interesante foro. Adelante, Claudio. Gracias, Natán y Eddie y a la B'nai B'rith, tanto la logia Carlos Zelenka como Irving Sapp por ofrecernos este espacio para conversar sobre el tema que es el desarrollo inmobiliario y de construcción antes y después de COVID, ¿no? La idea es que nosotros podamos conversar un poco sobre cómo estábamos antes, qué va a pasar en un futuro y en paralelo a cómo la banca juega un rol fundamental en todo esto, ¿no? Así que, y gracias Moisés por acompañarnos también. Yo acabo de darme cuenta que los dos nos graduamos de ciencias políticas. Así que está muy bueno ese vínculo. Voy a hacer un share screen y poner nuestra presentación. Espero que todos la vean. Sí. ¿Sí? Y vamos adelante entonces. Nuestra agenda es básicamente la siguiente. Vamos a empezar hablando sobre la industria inmobiliaria pre-COVID, o sea, específicamente cómo vino creciendo el sector, qué es el ciclo de real estate, cuál es la interconexión que existe entre el desarrollo inmobiliario y el sistema bancario, y luego un poco sobre el shock al sistema inmobiliario que fue causado por la pandemia. Luego vamos a pasar al punto número 3, que es cuáles son las tendencias en el sector inmobiliario en el mundo post-COVID. Más que hablar de escenarios específicos, vamos a hablar de cuáles son las fuerzas que están empujando el sector en una cierta dirección. Y luego abrimos a preguntas y respuestas. Esa es nuestra agenda y esa agenda la vamos a compartir Moisés Cohen y yo, ¿no? Yo voy a presentar los primeros slides, luego él viene con los últimos slides y vamos a estar conversando entre él y yo y interrumpiéndonos para hacer esto un poco más dinámico. Entonces, empecemos por entender a dónde estábamos en el 2019. Como pueden ver, en el 2019, si ven mi cursor, el PIB de la industria inmobiliaria era de 12.000 millones de dólares, aproximadamente un 18% de la economía. Pero fíjense que en el 2009 era apenas de 2.5 billones. Entonces, en 10 años, nosotros tuvimos una industria que se quintuplicó. Y eso se ve a nuestro alrededor.
y se veía también en la pantalla de background de Natán con toda el skyline de Panamá, ¿no? Esos edificios, la gran mayoría surgieron en los últimos 10 años y todos estamos muy conscientes de ello. Sin embargo, a partir del 2013, que es el gráfico de abajo, nosotros vemos cómo el crecimiento de la industria empezó a decrecer, o sea, hubo un decrecimiento, ¿no? Del delta de la industria. Entonces, a pesar que la industria seguía creciendo, vino creciendo con un porcentaje cada vez menor. Y llegamos al 2019 con un crecimiento casi nulo. Y eso ya se sentía en el 18 y en el 19. Así que eso es muy importante para que se entienda el sector hoy en día, que ya veníamos en una desaceleración. Yo estaba buscando la palabra, no es de crecimiento, es desaceleración del ritmo de crecimiento. El sector, sin embargo, sigue siendo uno de los más importantes de la economía panameña. En el 2019 equivalía a 19.2% del PIB total, a 27.3% de todas las compras, de todas las transacciones que se hicieron en Panamá. Imagínense eso, ¿no? O sea, 1 de cada 4 transacciones que se hacen en Panamá está vinculada al sector de inmobiliario y de construcción. O sea, claramente es un sector muy importante para la economía, no solamente por el PIB, que es algo un poco más abstracto para nosotros, pero en cuestiones como las transacciones del día a día. Y por último, es un sector que empleaba 187,000 personas, que es casi 10% de la mano de obra panameña. Así que un sector muy importante que venía en desaceleración antes que llegara el COVID. Ahora, ¿qué es el sector de construcción inmobiliario? En los Estados Unidos el sector es dividido en 18 clases o lo que se llaman asset classes. Nosotros aquí en Panamá hablamos de 4 nada más y yo creo que deberíamos simplificarlo y decir que son 4 subsectores del sector inmobiliario. El primero es el sector residencial, que son los condominios, los edificios, los PHs, ¿no? Los edificios de alquiler, las casas unifamiliares, que son las barriadas, y todo lo que es segunda vivienda, las transacciones que se dan en casas y apartamentos de segunda vivienda. Ese es el sector residencial que es el más grande de todo el sector inmobiliario. Hoy en día hay 84,000 millones de metros cuadrados en ese sector. Luego viene el sector comercial, que son locales comerciales, plazas comerciales, centros comerciales. Luego el de oficinas, que son los edificios que ustedes conocen, que nosotros los categorizamos entre oficinas tipo A, tipo B y tipo C, de acuerdo a las especificaciones de la oficina, cuán nuevas son, cuán bien ubicadas están, los specs de esa oficina. Y luego está el sector industrial, que es el sector de bodegas, básicamente, y que también lo subdividimos en ABC. Y es importante que mantengamos eso en mente, porque el sector no puede ser tratado como el sector inmobiliario, el sector de construcción. Nosotros tenemos que entender que hay subsectores que se comportan de forma muy diferente. Lo que me lleva a el ciclo del sector inmobiliario. Así como otras industrias, el sector inmobiliario tiene un ciclo y en nuestro caso está dividido en 4 fases. La fase de recuperación, expansión, sobreoferta y recesión. Y ese es un ciclo que es determinado por el precio del bien, sea una oficina, un hotel, un local comercial, una bodega o una residencia. En la medida que en el sector, en la fase de recuperación, en la medida que la demanda sube
y los desarrolladores y constructores no construyen en la misma velocidad que la demanda, tienes un precio que va subiendo, ¿ven? Y el precio sigue subiendo en la fase de expansión hasta que llega a un tope, que es el tope de precio. En ese tope, la demanda y la oferta se igualan. Y a partir de allí empieza a haber una sobreoferta porque los desarrolladores y constructores siguen construyendo y esa sobreoferta hace que el precio empiece a bajar. Y es lo que pasa en la curva cuando vemos que entramos en la fase 3, que es la fase de sobreoferta, y luego la fase 4, que es la fase de recesión. Entonces, ese ciclo tiene un periodo que va de 7 a 10 años, más o menos. Es así en las economías desarrolladas, tal vez en Panamá sea un poco distinto. Y lo importante es que entendamos que los 4 sectores que mencioné, subsectores que mencioné anteriormente, cada uno de ellos tiene un ciclo distinto, ¿no? Ellos empiezan a recuperarse, llegan a su tope y empiezan a desacelerarse en momentos distintos. Pero lo interesante es que el orden en el cual ellos se aceleran y se desaceleran es más o menos el que está aquí, ¿no? En general, el sector residencial es el primero a acelerarse, después viene el sector industrial, después el sector comercial, hoteles y oficinas. Y en la desaceleración, primero vemos los hoteles que empiezan como la oferta es muy alta, la demanda baja, empiezan a perder, el precio empieza a bajar. Después vienen las oficinas, como lo vimos en Panamá, primero los hoteles, después las oficinas. Luego el sector residencial de clase alta, luego viene el comercial, luego el industrial y el residencial de clase media y de sectores más populares. Se comporta de una manera un poco distinta, ¿no? En general viene conjuntamente con el sector industrial, o sea, se acelera y se desacelera más o menos conjuntamente con el industrial. Entonces, ese concepto de ciclo económico es fundamental para que nosotros entendamos el sector y qué pasó en el pre-COVID. Porque en Panamá, si miran ahora esta filmina, nosotros antes de COVID nos encontrábamos en la siguiente situación. Oficinas y hoteles estaban en la parte muy baja del ciclo, residencial también, comercial también, o sea, en la fase 4, que es la fase de recesión, y el industrial los precios ya habían empezado a bajar, pero estaban todavía en la fase 3, ¿no? Esa era la situación pre-COVID, con una desaceleración, con los precios bajando, específicamente, por ejemplo, en la parte residencial, los precios bajaron en promedio de $2,115 el metro cuadrado, $2,050 el metro cuadrado del año 18 para el año 19. Y nos encontramos en el 19 con un inventario de 40 meses. O sea, si no se construyera más nada en Panamá, demoraría 42 meses antes de COVID para que todo el inventario existente se absorbiera por el mercado. En la parte comercial, en el 18 estábamos en $27 el metro cuadrado, en el 19 $25 el metro cuadrado, con 47 meses de inventario. En la parte de oficinas y hoteles lo pueden leer, no los voy a aburrir, y también en la parte industrial de bodegas también lo pueden leer a mano derecha, todos precios bajando, inventario creciendo, pero como pueden ver, el sector industrial estaba en una mejor posición que los otros sectores. Y entonces, ¿qué pasó? ¡Boom! Llegó COVID. En esa circunstancia entró COVID a nuestro país. En febrero del 28, o sea, el 28 de febrero, perdón, del 2019,
es cuando se empezaron a ver aquí los primeros efectos, ¿no? Empezamos a sentir que íbamos a cerrar y durante 6 meses el sector de construcción estuvo prácticamente paralizado y con todo lo que eso implica. Entonces, hasta aquí mi presentación. 4 o 5 filminas un poco más sobre el tema. Yo le paso la palabra a Moisés para que siga conversando sobre el mismo tema, pero desde el punto de vista de los bancos. Bueno, muchas gracias, Claudio. Como todos sabemos, sí, hay una relación muy cercana entre la banca y no solamente la industria inmobiliaria, realmente con todas las industrias. Los bancos, como siempre lo hemos dicho, es un reflejo de la economía, es un reflejo de todas las industrias, y por eso no entiendo a veces cuando algunos diputados aquí, para meterle un poquito de sal y pimienta al asunto, se ponen a hablar de la banca cuando los banqueros y nosotros entramos a la banca porque miren ustedes aquí, todos estos constructores que tienen su sueño de crear sus edificios de residencia, de oficina, acuden a la banca y los bancos lo que hacemos es prestarles dinero. No es que estamos recibiendo dinero, sino que estamos prestándoles y confiando dinero a todos los constructores. Y fíjense ustedes cómo ha crecido la cantidad de dinero que le hemos dado a la construcción desde el año 2010. Eran 2.500 millones de dólares que había en préstamos a la construcción, y ya en el 2020, estas son cifras a junio de este año de la superintendencia, perdón, agosto de este año, de la superintendencia de bancos, ya hay 6.000 millones de dólares en la construcción, a pesar de la pandemia. Como ustedes ven, en el año 2017 fue el pico más importante, fueron 6.700 millones de dólares. Terminamos el año 2017 en diciembre con 6.700 y de ahí fue bajando poquito a poquito. 2018, 6.500 millones, 2019, 6.200 millones, y bueno, ya estamos entonces en 6.000 millones de dólares en préstamos a la construcción. Ahora vamos a ver cómo están esos 6.000 millones, cómo están divididos entre los tipos de bancos que hay en Panamá. Está la banca privada, que son la línea naranja. Está la banca privada extranjera, que es la línea gris. Y luego tenemos todo el sistema bancario, o sea, la suma de los dos. O sea, los bancos los estamos clasificando en locales, o sea, con accionistas locales y accionistas extranjeros, y el amarilla entonces representa el total. Así que como ustedes ven, por ejemplo, en vivienda, interinos de vivienda, la banca local apoya mucho más ese sector con 1.700 millones de dólares hoy en día, y la banca internacional o extranjera tiene 900 millones de dólares. En cuanto a los locales comerciales, también la banca privada panameña tiene un poquito más, pero ahí ya ustedes ven que hay más o menos una igualdad en los montos que prestamos tanto la banca privada local como la extranjera, cada uno con 600 millones de dólares aproximadamente. Y ahora viene el tema hipotecario. Otra vez, volvemos a que los bancos ayudamos a cumplir los sueños de los panameños. En el caso de hipotecas, son las viviendas que adquieren los panameños. La próxima, Claudio. Exacto, el sector hipotecario, fíjense ustedes también cómo ha crecido muchísimo. Del año 2010 eran 6.800 millones, hoy en día con 17.900 millones de dólares, y no ha bajado a pesar de la pandemia. Las hipotecas, el sector hipotecario, seguimos apoyándolos, y en este caso Panamá es uno de los países que mejores condiciones tiene para hipotecas. Eso de 30 años, un préstamo hipotecario, eso no existe en muchísimos países del mundo. Panamá tiene esa bendición de que cuenta con los bancos panameños y los bancos extranjeros prestando a 30 años y a tasas relativamente bajas, y ya tenemos una cartera de 17.900 millones de dólares. O sea, casi triplicamos lo que prestamos en interinos en el sector hipotecario, o sea, ya directamente al que va a comprar su vivienda. Por eso estamos relacionados de dos maneras con el sector construcción, con aquellos que construyen y prestamos para que construyan las viviendas, y por el otro lado entonces le prestamos a los que compran las viviendas para que paguen a los constructores, y así los constructores nos pagan a los bancos. O sea que es un ciclo donde todos estamos interconectados. Y aquí también vemos cómo la banca panameña apoya al sector hipotecario. Otra vez la línea
naranja somos los bancos privados panameños y la línea gris son los bancos privados extranjeros. Y aquí, bueno, se ve que la banca panameña pues siempre apoya un poco más a la banca extranjera. Por ejemplo, bancos extranjeros, en este caso estamos hablando de un Nova Scotia, bancos de otros países que prestan a este sector, el BAC, por ejemplo, y los bancos locales panameños somos los bancos que sí tenemos capital panameño, como el Capital Bank en este caso. Seguimos, don Claudio. Aquí vamos a ver entonces la interrelación que existe entre la banca y el sector inmobiliario e hipotecario. Perdón, antes de eso también medimos la producción de concreto premezclado, digamos, en Panamá, cómo ha bajado en el año 2020, de enero a junio, en comparación con el año pasado, se redujo en un 68%, por supuesto. Llevamos 6 meses de la construcción paralizado y por lo tanto es lógico que se vea una reducción en la producción de concreto y también la producción de cemento, que disminuyó un 53%, y las importaciones de cemento también se redujeron un 56%. O sea que hay una especie de relación entre todo lo que está sucediendo en el sector. Aquí ya vemos cómo los bancos, el proceso es que los bancos estamos pagando entre un 70 y 80% del costo de un proyecto a los promotores. O sea que los promotores de su dinero, como accionistas, colocan un 30%, un 20% del total de lo que le va a costar la construcción, y los bancos colocamos un 70%. O sea que somos un socio importantísimo del sector inmobiliario, del sector construcción. Y luego entonces los bancos prestamos también a quien va a comprar las casas o las viviendas o las oficinas hasta un 80 y un 95% para el préstamo hipotecario. O sea que nosotros estamos en toda la cadena del sector inmobiliario, prestando desde la construcción de los bienes hasta la compra de los bienes. Entonces las promotoras pagan los intereses y capital de los préstamos interinos gracias a que están recibiendo los fondos también de los bancos que le prestamos a las personas que compran y que adquieren los bienes que construyen en el sector inmobiliario, ¿no? Así que aquí se demuestra claramente que la mayoría del dinero que se mueve en la construcción proviene de los bancos. Seguimos, don Claudio. Aquí vemos cómo la paralización de la generación de nueva deuda ha causado un choque al sistema inmobiliario que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de muchas empresas, porque definitivamente se paralizó los préstamos a la construcción, se paralizó la misma construcción con esto del COVID desde marzo hasta hace poco fue que se está abriendo ya el tema de la construcción. Claudio ahora nos podrá explicar un poquito más cómo está haciendo esta apertura del negocio de la construcción, los trabajadores, etcétera, etcétera, cómo él va viendo que se va nuevamente moviendo otra vez este segmento que es tan importante para Panamá. Entonces, los interinos de construcción que damos a los bancos quedan suspendidos cuando llega la pandemia, el desempleo, los constructores no les queda más remedio que suspender a los colaboradores, a los trabajadores de la construcción, y ahí estamos hablando de decenas de miles de trabajadores en la construcción. Claudio tendrá la cifra más exacta, pero bueno, lamentablemente al pararse la construcción, todos estos trabajadores quedan suspendidos, y bueno, esperemos que ahora se vaya reactivando todas estas contrataciones y se va reactivando también las construcciones en sí. Y por supuesto también los bancos no estamos haciendo hipotecas nuevas, esperando ver cómo se va a reactivar otra vez la economía y principalmente cómo se va a reactivar esta industria que es tan importante, que es la industria de la construcción. Yo quería hacer un comentario, Moisés, y es el que como nosotros mostramos, como mostraste en la filmina pasada, 75% del dinero que mueve el sistema inmobiliario viene del sistema financiero, viene de los bancos. Y ahora mismo el sistema inmobiliario se encuentra casi que paralizado entre los préstamos de interinos que siguen subiendo los intereses y las hipotecas que no están siendo otorgadas, ¿no? Entonces los bancos hipotecarios, y yo entiendo, no pueden
soltar nuevas hipotecas porque no saben lo que va a pasar, no saben si el cliente va a estar empleado el año que viene, y eso entonces causa que que los promotores no puedan pagarle a los intereses y el capital a los bancos. Entonces la deuda de los promotores está subiendo poco a poco, ¿no? Y el peligro con eso, y eso era lo que yo quería comentar, el peligro con eso es que único que no puede pasar en todo esto es que la deuda sobrepase el valor del inventario. Entonces, digamos que el promotor tiene un edificio cuyo valor es de $100,000, por poner un número. Si la deuda ahora mismo está en 80,000, todavía el bien cubre la deuda, ¿no? Lo que se llama el loan to value. Él todavía está bien. Sin embargo, en el momento en que la deuda llega a valer igual al bien, $100,000, en ese momento el promotor se desinteresa o no se desinteresa, pero simplemente no puede hacer nada, y el banco, aunque salga a vender el bien, probablemente va a perder, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, pero esa es la situación ahora mismo. Hay personas que son más optimistas y creen que esto va a cambiar el año que viene. Hay personas que no son tan optimistas y creen que el año que viene no va a ser muy diferente a este año, y creo que podemos conversar sobre eso, ¿no? Pero lo que hay que evitar es que los proyectos lleguen a lo que se llama la muerte económica, que es cuando el inventario vale menos que la deuda. Y yo creo que ese concepto es bien importante, que lo mantengamos presente, ¿no? No, sumamente importante este tema que toca Claudio de la muerte económica de los proyectos, porque sí se están acercando algunos promotores a que sus proyectos lleguen a ese nivel donde la deuda es igual al valor del inventario. Entonces, los bancos lo que sí estamos haciendo es tratando de apoyar. Vamos a la próxima, Claudio, donde vamos a ver bueno, algunas soluciones que se pueden estar presentando y tenemos que trabajar en conjunto, tanto el gobierno nacional como los constructores, las promotoras y los bancos, para que todos estos proyectos que ya se iniciaron puedan terminar de la mejor manera posible, ¿no? El promotor está tomando un riesgo altísimo y los bancos, bueno, estamos para apoyarlos y vamos a hacer todo lo posible para que su proyecto salga adelante, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos los dos lados, ¿no? de la moneda. En este caso tenemos a los promotores, donde tenemos que ver cómo les damos tiempo. Una vez ahora que inicie la construcción otra vez, que ya se va a empezar otra vez el movimiento, donde pueden llegar otra vez hipotecas y demás, entonces hay que darles más tiempo a los promotores para que puedan terminar el proyecto. Igualmente se están estudiando los temas de las tasas. Así que estamos viendo diferentes realidades. Lo que sí es cierto es que todos los promotores se deben acercar a su banco con la mayor honestidad, con la mayor sinceridad, a exponer exactamente cuáles son los números de su proyecto para que el banco entonces pueda ajustarse de la mejor manera posible para apoyar a ese cliente. E igualmente los clientes de hipotecas también deben acercarse a los bancos, explicar su situación, si están trabajando, si no están trabajando, si han tenido una reducción de sus ingresos, para que el banco entonces pueda también hacer ajustes a las personas que han pedido sus préstamos hipotecarios. Y en principio la banca lo que ha tratado de hacer es no aumentar las letras de los clientes de hipotecas, sino lo que se hace es que se extienda un poco más el plazo para que el cliente tenga esa comodidad. Si el cliente perdió su trabajo, está suspendido, con un salario de $2,000 y luego va a empezar otra vez a trabajar con $2,000, entonces no nos parece que lo ideal es que le aumentamos la letra de la hipoteca, sino que le mantengamos la misma letra y entonces el préstamo, en vez de terminar en 10 años, terminará en 13 o 14 años, si es lo que le quedaba para pagar. Ese es un tipo de solución que se puede encontrar en los bancos, por lo menos en Capital Bank. Ese es el tipo de soluciones que estamos tratando de encontrar. Y por supuesto ahora, que para los... Moisés,
O sea, el tema fundamental aquí para la recuperación del sector inmobiliario es que se empiecen a desembolsar las cartas promesa tanto en el subsector residencial como en el comercial, ¿no? Eso es lo más fundamental, que ahora mismo de verdad se están desembolsando a cuentagotas. Y como te dije, entiendo perfectamente la posición de los bancos hipotecarios o de los bancos comerciales, que no saben qué es lo que va a pasar, no saben quién va a estar empleado, no saben si el que está empleado hoy va a estar empleado el año que viene, etcétera, ¿no? Entonces hay que buscarle una solución a eso, ¿no? Hay gente que habla de que estamos en 15% de desempleo. El otro día yo leí en el periódico que un economista dijo que nosotros vamos a llegar a 25% de desempleo, que me parece totalmente irresponsable tirar una cifra de esas, ¿no? Pero te pregunto, ¿qué tú crees que se puede hacer en una situación como esta, ¿no? En la cual no tenemos cifras específicas? O sea, sería muy bueno saber cuál es el desempleo, ¿no? Así como en otros países se sabe semanalmente cómo es el desempleo, en qué sectores hay, o sea, cómo los sectores se están recuperando, ¿no? Aquí no tenemos información, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos que empezar por tener información. Pero ¿qué más podemos hacer para que los bancos sientan menos riesgo afuera y tengan más apetito para empezar a soltar esas hipotecas y a soltar préstamos? Claro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender la situación. Cuando se hablan de estas estadísticas de desempleo, por supuesto que van a ser elevadísimas porque tenemos una gran cantidad, o teníamos una gran cantidad de empresas cerradas completamente. Entonces, por supuesto que el desempleo tenía que subir y tenía que subir a unos niveles extremos, vamos a decirlo así, porque las empresas estaban cerradas por obligación, porque tenemos esta situación del COVID. Ahora que nuevamente van a empezar a trabajar las empresas, van a empezar a recontratar a muchos de sus colaboradores, a la mayoría tal vez de sus colaboradores, si hay movimiento comercial. Y el panameño es una persona que le gusta ir de compras, le gusta ir a cenar, le gusta ir a almorzar, así que van a ir a los restaurantes, van a ir a los centros comerciales, van a ir a las tiendas. Tenemos 7, 8 meses realmente en cuarentena, digamos, en las casas. Así que lo primero que tenemos que hacer es entender que esta situación es pasajera, que esas cifras de esos niveles de desempleo van a bajar porque están en su punto más alto, porque las empresas estaban cerradas completamente, y ahora que van a empezar a abrir no podemos pedir que se contrate a todo el personal inmediatamente, pero va a tomar un par de meses para que el panameño vuelva a su nivel de compra nuevamente, a su nivel de visita de los centros comerciales y de restaurantes y demás, y entonces la gente va a ser recontratada. Una vez que los bancos vemos que la gente está siendo recontratada, todas aquellas personas que recuperan su trabajo, se les va a dar sus hipotecas. Hoy en día, por ejemplo, los empleados públicos no han tenido ningún problema porque ellos se han mantenido en sus posiciones en el trabajo. Entonces los bancos, mientras que tú tengas tu sustento, mientras tengas lo que llamamos la fuente de repago, que es tu salario, que es tu ingreso, los bancos prestamos a esas personas que mantienen estabilidad. Así sí, que una vez que otra vez se recontraten a las personas que ya no están trabajando porque estaban suspendidas, los bancos seguramente una vez que contraten a esa persona nuevamente y veamos su estabilidad laboral, que fue por años o la ha mantenido por muchos años, seguramente vamos a seguir prestando. Así que yo no veo problema. Esto no va a suceder este año, definitivamente este año todavía hay una incertidumbre muy grande, pero yo creo que ya a partir del próximo año, definitivamente una vez que se van recontratando a las personas y se analiza el caso con esta paralización, porque hubo un corte, ¿no?, en el mundo entero, no solamente en Panamá, de marzo a, vamos a poner diciembre, esperemos que sea hasta diciembre, y ya en enero entonces va a retomarse otra vez la nueva normalidad, como se dice, y los bancos vamos a seguir prestando. Así que la preocupación que se tiene, yo creo que los que están muy preocupados porque no están viendo más allá del hoy. Hoy, claro, estamos en una situación crítica porque la mayoría de las empresas están cerradas y apenas están abriendo otra vez. Pero una vez que abran las empresas y el comercio vuelva a andar, se van a recontratar las personas y las hipotecas se van a seguir dando. Igualmente, las construcciones se van a retomar. Me gustaría que hablaras de eso, Claudio,
cómo va a ser este proceso del inicio otra vez de las construcciones y cuándo tú crees que van a estar a todo vapor otra vez, como estábamos en el 2019. Y una vez que esas construcciones arranquen otra vez, la gente que está siendo recontratada va a volver a comprar la casa como tenían sus planes. El que se va a casar o el que ya tiene varios años casado y quiere comprar su casa no va a dejar de comprarla si es recontratado y va a tener su estabilidad laboral como la tenía antes de esta pandemia, ¿no? No, sí, claro. Yo creo que la preocupación de los constructores y promotores es que el proceso demore y algunos proyectos lleguen a su muerte económica, ¿no? Pero sigamos adelante y dejemos alguna de estas preguntas para cuando finalice la presentación, porque estamos a 2 filminas del final, ¿no? Entonces, antes de hablar del post-COVID, ¿no? Hagamos un recuento de a dónde, cómo llegamos al COVID, ¿no? Nosotros teníamos un sector que se estaba desacelerando en el 17, 18, 19. Cuando llegó COVID, ya venía en desaceleración. Hay 4 subsectores. El sector más afectado definitivamente fue el de oficinas y hoteles. El que todavía estaba dando la pelea, como se dice, era el sector industrial o de bodegas. Y por otro lado, sabemos que y mostramos que cuán vinculada a la banca está este sector, a donde 75% del dinero que se mueve viene de la banca, y cuán importante es la banca para este sector, ¿no? Se quedó eso demostrado con números. Además de eso, que hay un ciclo, que estamos en la parte baja del ciclo, y que probablemente estamos tocando fondo, ¿no? Y el ciclo, y vamos a empezar a recuperarnos poco a poco, como bien dijo Moisés. Entonces, tengo 2 filminas que van a hablar de cómo va a ser ese, o qué pienso yo que puede ser el futuro. Y más que hablar en el futuro, en escenarios futuros, hablemos de fuerzas en cada uno de los subsectores, que a veces pueden ser fuerzas inclusive encontradas, ¿no? Entonces, vamos a pasar por esas fuerzas y tratar de entender qué es lo que viene más adelante. Y es mucho más, es más importante que cuando todos nosotros que somos del sector o estamos vinculados al sector, miremos y sigamos las fuerzas más que tratar de adivinar cómo va a ser el futuro, porque las fuerzas son las que van a determinar ese futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector residencial, nosotros sabemos que cuanto a espacio, hay mayor necesidad de espacio, porque en la casa hoy en día se vive, se trabaja, se estudia y uno se divierte. O sea, hay un 4 en 1 en la casa, entonces necesitas más espacio. Eso hace que, digamos, el precio, la cantidad de espacio suba. Sin embargo, como las casas y los apartamentos son tan caros, hay una tendencia a que disminuyan de tamaño, ¿no? Entonces son 2 fuerzas contradictorias en el espacio, ¿no? Una que te lleva a querer tener más espacio por la necesidad, pero el precio hace que tengamos que construir viviendas más pequeñas. ¿Cuál va a vencer? ¿Cuál es el neto de las 2? No sé exactamente, pero esas son las 2 de las fuerzas bien importantes que se están dando en el sector residencial. Cuanto a precio, la falta de hipotecas y desempleo causan un incremento en los precios de alquiler. Eso ya está pasando. Los precios de alquiler están poquito a poquito subiendo, ¿no? Los precios de venta están bajando y los de alquiler están subiendo, ¿no? Y entonces aquí lo mencioné. Y luego la calidad de la ubicación. El teletrabajo, que es una fuerza, como ustedes saben, reduce
la necesidad del transporte al trabajo y por tanto antes las ubicaciones céntricas eran las más importantes, pero ahora están dejando de ser importantes porque no tienes que commute, no tienes que estar tanto tiempo transportándote de tu casa al trabajo y de vuelta, ¿no? Por ejemplo, un ejecutivo que viene del este o del oeste puede demorar 1 hora y media hasta 2 horas para llegar a su trabajo y después regresar. Hoy en día está en su casa y está bien viviendo en sectores más periféricos, ¿no? Por otro lado, la pandemia está creando aversión a densidad. Y el lugar denso es el centro. Entonces parece ser que hay un movimiento para vivir en las afueras de la ciudad. Parece ser, esas son las fuerzas. Entonces, si nosotros tuviéramos que pensar en un escenario, ¿no? Parece ser que la vivienda se volverá el hogar, oficina, escuela y lugar de esparcimiento que yo les comenté, y va a haber una migración para alquiler ahora hasta que empiecen a regresar las hipotecas. Y eso ya lo estamos viendo. En el sector comercial, las fuerzas son las siguientes en espacio. Por un lado, el distanciamiento social hace que en los espacios comerciales uno tenga que estar 2 metros distanciado uno del otro. Sin embargo, el delivery está haciendo que el espacio comercial no sea tan necesario. Entonces, por un lado, si estás en un mall, necesitas más espacio por los 2 metros, pero por otro lado, muchas tiendas empezaron a cerrar en los malls porque están haciendo el delivery. Así que son dos fuerzas realmente contradictorias. La desocupación causada por el delivery está reduciendo el precio de los locales comerciales. Y también hay una disminución de la importancia de las vitrinas porque ya la gente está comprando en internet, ¿no? O sea, tú no necesitas la vitrina para saber, para ejecutar esa compra que antes, lo que se llama el impulso de compra, eso ya no es tan importante cuanto era antes, ¿no? Y debido al delivery, los comercios están operando en la periferia de la ciudad y no en el centro de la ciudad. Entonces, parece ser que el escenario que se aproxima es uno a donde el espacio comercial prime se usará para servicios y productos de lujo que no son aptos para el delivery. Especialmente esos productos que necesitan la experiencia de compra, que necesitas que alguien te atienda, ¿no? Pero todo el resto de los productos van a estar en delivery y eso, obviamente, los comerciantes saben eso mejor que yo. Lo importante es entender qué va a pasar con el espacio, ¿no? Comercial, y es muy difícil entender. Lo importante es mirar las fuerzas que están por detrás del espacio, ¿no? de la demanda por el espacio comercial. Y por último, la última filmina, ¿qué va a pasar con las oficinas y con las bodegas, ¿no? Las oficinas, nosotros sabíamos antes de la llegada del COVID, ya estaban en una situación complicada, ¿no? Y ahora sabemos que la mayoría de las oficinas están vacías por cuestiones obvias, ¿no? No necesito explicarles que la mayoría de la gente está en teletrabajo, pero al mismo tiempo cuando uno va a la oficina, uno necesita de espacio. Entonces, a futuro, o sea, en 2 o 3 años, ¿qué va a prevalecer? ¿El distanciamiento social o el teletrabajo a nivel de cuántos metros cuadrados uno va a necesitar para manejar el mismo negocio? Es difícil saber, pero esas son las dos fuerzas que están allí jugando, ¿no? Y obviamente eso impacta el precio, ¿no? Si tienes una sobreoferta de inventario debido al COVID, el precio baja. La presión que pone la banca por cancelar préstamos hace que el promotor venda más barato para cancelar esos préstamos, entonces el precio baja. Y lo que me parece a nivel de la calidad de la ubicación es que
las oficinas AAA muy bien ubicadas van a seguir siendo buenas, ¿no? Van a seguir teniendo su demanda. Sin embargo, las oficinas que no están bien ubicadas y que no son oficinas de calidad, por ponerlo así, van a sufrir, ¿no? Y lo que vamos a ver en un futuro son oficinas con espacios abiertos. Eso ya se están empezando a construir las oficinas con espacio abierto. Muy interesante que después del Spanish Flu, algo muy parecido pasó en las oficinas y en las escuelas, espacios abiertos. Los puestos rotativos y énfasis en colaboración presencial únicamente para las actividades que son muy difíciles de hacer desde la casa. Entonces, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo nosotros se puede hacer desde la casa. No hay por qué ir a un auditorio para tenerla, pero hay otras que sí son fundamentales, que es fundamental con este cara a cara. Y entonces, el sector industrial, yo pienso que ya estaba en buena situación antes de la llegada de COVID-19 y ahora está, yo diría que es el beneficiado con todo esto. Todas las actividades comerciales que están migrando a delivery están migrando a bodegas. Y por eso hay una pequeña demanda, la demanda está subiendo por bodegas, ¿no? Y debido a esa alta ocupación, los precios parece que se estabilizaron y quién sabe, van a empezar a subir, ¿no? No estoy seguro de eso, pero todo indica que se han estabilizado, ¿no? Por otro lado, la ubicación de las bodegas que están más cerca, ellas benefician el delivery, así que van a ser bodegas con mucha demanda, ¿no? Y además de eso, las bodegas, por otro lado, las bodegas necesitan lotes grandes, amplios y baratos, y eso no lo encuentras en el centro de la ciudad, lo encuentras en la periferia de la ciudad. Entonces tiene esas dos fuerzas contradictorias. Pero en términos generales, yo creo que este asset class es el ganador hasta ahora en todo lo que significa precio, ocupación, y lo más probable es que es un sector que va a seguir creciendo en los próximos meses. Así que antes de pasar a las preguntas y respuestas, mostramos que el sector inmobiliario se quintuplicó en 10 años, llegando el 2019 en la parte baja del ciclo. Con la llegada del COVID-19 hubo una interrupción del flujo financiero y la industria entró en shock. Fue un shock externo que paralizó la industria. Y debido al bajo número de desembolsos hipotecarios y la acumulación de deuda, muchos proyectos se están aproximando a su muerte económica. Algo que no mencionamos es que contamos hasta diciembre de 2020 para que cada promotor encuentre con su banco una solución, ¿no? Y en verdad Moisés sí comentó eso. La ventana de oportunidad es hasta diciembre, yo diría, ¿no? Y por último, el efecto de la pandemia en la industria a corto y mediano plazo es el resultado de las fuerzas encontradas que yo acabo de mencionar, que influyen en cada uno de estos asset classes. Y el sector obviamente se tiene que reinventar. Todo va a ser diferente, todo ya es diferente y va a seguir siendo diferente. El año que viene, yo diría que va a ser el año en el cual nosotros como desarrolladores nos vamos a dar cuenta realmente a dónde estamos parados y la urgencia que hay en hacer un cambio para innovar y para seguir adelante. Así que bueno, con eso concluyo. Como conclusiones en el sector bancario, Sí. creo que ustedes han sentido, los constructores, que hay una apertura de los bancos para escuchar, especialmente bancos como Canal Bank y Capital Bank, por supuesto,
que somos bancos medianos, pequeños, pero que nos gusta dar un servicio personalizado. Escuchamos a los clientes y otra vez, la intención de ningún banco es quedarse con propiedades, ni con vehículos, ni con absolutamente nada, terrenos o negocios de los clientes. Así yo creo que van a encontrar bancos muy abiertos a escuchar, a encontrar soluciones. Y es importante otra vez que el cliente se acerque al banco con la mayor honestidad, la mayor sinceridad, con la mayor transparencia y realmente informe la situación real que está viviendo para que el banco pueda encontrar una solución a la medida. En el caso de los interinos de construcción, esto no es un negocio masivo, sino que es algo que vamos cliente por cliente y nos vamos adaptando a la necesidad de cada cliente, y sabemos que cada cliente es diferente, tiene un costo diferente, tiene un tiempo diferente, tiene cantidad de oficinas o cantidad de residencias diferentes. Entonces es importante que sí, con toda la honestidad se acerquen a los bancos, y estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos interesantes para el próximo año 2021. Y la idea es que los proyectos sean exitosos, y los bancos estamos conscientes de eso y queremos que los proyectos sean exitosos y que los clientes sean exitosos en sus proyectos, ¿no? Así que cuenten con eso y con la banca. Otra vez, Canal Bank, ¿no? Y Capital Bank, estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias tanto a Claudio como a Moisés por esta charla que no es fácil. Este es un tema que no es fácil, que se está en pleno desarrollo. De alguna manera uno juega, aunque no lo quiera, a visorar, a profetizar, y aquí entra en juego de alguna manera también el optimismo o el realismo, por no llamarlo el negacionismo, pero sí veo que, por ejemplo, la imbricación y la conexión que hay entre el sector inmobiliario, también desarrollado por Claudio, y el sector bancario, también desarrollado brillantemente por todos, digamos, lo que hemos visto en este momento, y particularmente por Moisés, revela que por lo menos es lo que yo percibo. Primero, un gran optimismo, pero un optimismo más moderado en Claudio Valencia, digamos, porque él tiene, digamos, el día a día del constructor, del promotor, y nota un mayor optimismo en Moisés, lo cual también es bienvenido, pues al fin y al cabo como banco. Ahora, nos han hecho llegar algunas preguntas que yo creo que es importante que las mencionemos y que se las hagamos, tanto a uno como a otro. Ya estamos cerrando prácticamente el evento, pero me voy a referir a algunas de ellas que creo que son muy importantes. Hay una primera pregunta que en algún momento recuerdo que fue también tocada por ambos en otro conversatorio, y es: ¿qué puede hacer el gobierno para ayudar a la recuperación del sector inmobiliario y construcción? Hago esta pregunta que nos la han hecho llegar porque se ha hablado muchas veces de subsidios, se ha hablado muchas veces de asociar al Estado, y creo que particularmente, Claudio, la pregunta va dirigida a ti. Creo que tú eres enemigo del subsidio, pues, y creo que has planteado otras vías. Adelante, Claudio. Sí, bueno, no es que sea enemigo del subsidio necesariamente, pero me parece que no es un sector que necesita bailout, ¿no? Yo no creo en eso. Yo creo que el subsidio es necesario para otros sectores de la economía y de la población que realmente lo necesitan, ¿no? Porque tenemos fondos muy limitados. Lo más importante ahora mismo es que el flujo de la plata ruede, ¿no? O sea, que exista, que los bancos puedan sentirse que hay un ambiente suficientemente seguro para que ellos vuelvan a prestar, ¿no? Eso es fundamental. Y ¿cómo hacerlo? ¿No? O sea, tú no puedes ponerle tú no puedes hacer, el gobierno jamás puede decirle, banco, presten. Eso no está bien, ¿no? Lo que tienes que hacer es bajar el riesgo. Entonces, ¿cómo uno baja el riesgo? ¿Cuál es el riesgo percibido? Hay un riesgo político. Yo creo que yo no tengo que hablar mucho de eso, ¿no? O sea, ese riesgo hay que eliminarlo, ¿no? Nosotros necesitamos más estabilidad política y que se deje de amenazar el sector financiero, ¿no? Eso número uno. Y debe haber una posición muy fuerte por parte del Ejecutivo y de la sociedad civil, en mi opinión, en contra a esas amenazas, porque lo que hacen es
incrementar la percepción de riesgo, ¿no? Es una percepción, ¿no? Acuérdate que aquí estamos hablando del mundo de las percepciones, ¿no? Número dos, tal vez se pudiera buscar, ¿no? Lo que el gobierno sí pudiera hacer es buscar y facilitar un costo de dinero un poco más bajo para los bancos, para que ellos puedan traspasarle ese bajón en costos al público, ¿no? Y yo creo que eso pudiera ser una solución, ¿no? Y por último, aquí tenemos varias, ¿no? O sea, hemos pensado en muchas, ¿no? Pero por último, me parece que el gobierno pudiera, quién sabe, entrar a co-garantizar hipotecas a través de fianzas estatales, ¿no? O sea, que sea un negocio para el gobierno, no te estoy hablando que sea subsidiar, simplemente que sea un negocio, ¿no? Y que los bancos entonces reciban una fianza, un seguro, por si hay un default en los próximos 18 a 24 meses, que son los más complicados, ¿no? Para la banca, porque no hay visibilidad de lo que pueda pasar. Así que ahí te lo respondo, no sé si... Gracias. Hay otro aspecto que está muy vinculado a lo que tú acabas de señalar, es que el Estado no solamente entraría a beneficiarse como una especie de socio o participante en los créditos hipotecarios a través de un financiamiento, un subsidio, sino que al mejorarse, al eso traducirse en empleo, traducirse en desarrollo económico, también hay una ventaja para el Estado. Ahora me llega una pregunta para Moisés Cohen, que es, Moisés, ¿cuáles alternativas? Yo sé que en algún momento te referiste a ello, pero de una manera más concreta, ¿cuáles alternativas habría para bajarle la presión financiera a los préstamos interinos? Okay. Bueno, primero quisiera, regresando a lo que el gobierno puede hacer, el día, creo que fue el viernes pasado, el 16 de octubre, salió un nuevo decreto ejecutivo, el 722 del 15 de octubre del 2020, y esto nos demuestra que el gobierno está pensando en cómo apoyar a la construcción. Este nuevo decreto ejecutivo lo que hace es que está diciendo que personas extranjeras pueden calificar como residentes para inversionistas, como inversionistas en Panamá, y pueden aplicar a la residencia si ellos invierten en inmuebles, o sea, oficinas o residencias, a $300,000 por los próximos 2 años, y luego sube a $500,000 esa inversión, y entonces el gobierno panameño le va a otorgar la residencia a esas personas inversionistas. Yo creo que eso puede influir bastante en que haya mayor cantidad de compras de oficinas o de viviendas por extranjeros o inversionistas extranjeros que quieran obtener la residencia en Panamá, que la verdad es algo que es bastante atractivo para muchas nacionalidades. Y también establece que puede obtener la residencia si invierte $500,000 en valores a través de una casa de valores en la República de Panamá, y $750,000 sería la inversión en un depósito a plazo fijo en bancos para obtener esa residencia. O sea que hay gente que está pensando casualmente cómo apoyar al sector de la construcción. Como vemos claramente, el mayor beneficio lo obtiene la construcción, porque estamos hablando de que el menor monto de inversión va dirigido a inmuebles. Así que es importante saber que el gobierno está pensando en cómo apoyar a esta industria. Okay. Ahora sí, entonces... ¿Perdón? Sí, sí, dime. ¿Alguna agregada? Bueno, para ir cerrando, porque ya se nos viene encima el tiempo, hay dos preguntas acá importantes. Una que me hacen llegar para Moisés, otra para Claudio. La que va dirigida a Claudio es la siguiente, ¿no? Ante la anarquía que a veces que tiene su exposición, esta pregunta, su exposición de motivo. Ante la anarquía que a veces se percibe en algunas zonificaciones urbanas sin tomar en cuenta muchas veces los parámetros como la densidad poblacional, acceso a los servicios, etcétera, y el volumen ¿no creen que el papel que cumple actualmente el MIBIOT debería estar a cargo, como en otros países, de una oficina de planeamiento urbano con independencia y autonomía administrativa, integrada dicha oficina por los representantes no políticos de los sectores involucrados? Eso es para ti, Claudio. ¿Te dio la pregunta? ¿Te dio la pregunta? Se congeló la pantalla de Claudio, está congelada. Creo que Claudia la pantalla se puso en free. Voy contigo.
contigo, Moisés, mientras tanto. Mejor que Moisés la conteste hasta que Claudio se reincorpore. Que tú la desees contestar, Moisés, ¿cómo no? O Sí, sea, mira, yo la verdad es que no escuché, no tengo bien el audio, pero en términos generales es caos urbano y cómo hacer para... repito, Si me puedes repetir. Repito para condensar. En muchos países existen las llamadas oficinas de planeamiento urbano, que son oficinas especializadas, desagregadas de la administración central, y que son las que van a verificar la densidad, los servicios, para ver en qué medida los terrenos pueden ser construidos, etc. Si eso no sería viable en Panamá y que no dependa todo eso del MIBIOT. ¿Se oyó? Sí, pero Se volvió a poner en freeze. Moisés, Disculpa, Natán, pero no estoy escuchando. Ajá. No estoy escuchando, pero déjame dar una respuesta a ver si le pego a la pregunta sin saber cuál es la pregunta. Yo estoy 100% de acuerdo en el caos que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? A donde hay cambios de zonificación que no se deberían dar de manera extraña, a donde inclusive se dan cambios de manera legal, pero que no deberían darse. Sí, es verdad que en la medida que tú tengas autonomía de ese ente que hace la planificación urbana. Ok. Sí. Dos, que tú tengas, ¿no? Entonces tú lograrías, o podemos lograr como país algo mejor de lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Okay, perfecto. Ya esta última pregunta con la que cerramos, dirigida a Moisés. Moisés, ¿es probable que la moratoria, aquí estamos jugando un poco adivino, ¿no? Pero ¿es probable que la moratoria de deuda aprobada por el gobierno sea prorrogada durante el año 2021? Mira, la moratoria otorgada por el gobierno realmente nunca fue necesaria. Los bancos dimos moratoria a los clientes ajustándonos a su realidad sin que el gobierno tuviera que participar. Los bancos somos conscientes, si una persona pierde su trabajo y no está trabajando, no le exigimos que pague su hipoteca. Si una construcción está absolutamente cerrada y no tienen ingresos, ¿cómo le vamos a exigir pagos? Entonces, la respuesta es bastante clara, como lo dije anteriormente. La misma moratoria establece que la moratoria se aplica para todas aquellas empresas y personas afectadas por el COVID-19. Esta política la vamos a seguir teniendo los bancos. Si una persona o una empresa es afectada por el COVID-19 con moratoria, sin moratoria del gobierno, nosotros le vamos a dar la oportunidad a esa persona de que su empresa arranque nuevamente, de que recobre su trabajo para poder cobrarle. Así que realmente se ha creado todo un ambiente negativo hacia los bancos cuando realmente los bancos estamos voluntariamente haciendo moratorias o ajustándonos a la realidad de los clientes. Todo aquel que ya regresó a trabajar y que ya está teniendo su salario nuevamente, le estamos cobrando su préstamo. El que no, le seguimos dando, llamemos moratoria. Así que después de diciembre, si el gobierno la decreta o no la decreta, los bancos vamos a seguir dando la oportunidad o dando plazos a los clientes, tanto de la construcción como de cualquier otra industria, a que paguen sus préstamos de acuerdo a su realidad. Si están abriendo y siguen y tienen ingresos, cobraremos. Si no tienen ingresos y está cerrada la empresa, definitivamente que le daremos un plazo perentorio para que puedan pagar sus préstamos, ¿no? Gracias. Bueno, ya llegando al término de este webinar, yo quiero invitar especialmente a Eddie Silvera, que está acá como representante de nuestra logia hermana en B'nai B'rith, Irving Sapp. Además, pues, exitoso personaje en el ámbito financiero, querido por todos, y que nos presta siempre su ayuda con esta importante plataforma de Strait and Home and Learn, para que, por favor, Eddie, aprovecho primero para darles de nuevo las gracias a Moisés, a Claudio, por su asistencia, pero invito a Eddie Silvera para que, por favor, despida el evento, que sin duda ha sido muy exitoso. Así que muchas gracias. Adelante, Eddie. Gracias, Natán, y gracias primero a ti por la excelente moderación. Natán, la verdad que es un experto en la materia y nos ilustra bastante, y por tu iniciativa de traer a Moisés y a Claudio para este foro, para este conversatorio de nuestra 26ª
26ª edición del Stay Home and Learn. Estamos ya vamos a ver cuándo llegamos al número 50, que estamos trabajando Natán y yo en conjunto, tanto del lado de Carlos Selenca y el lado de Irving Sapp, de B'nai B'rith. Yo creo que fue una presentación de mucha altura. De verdad que Claudio, una visión del sector inmobiliario muy interesante. Me encantó, Claudio, porque también diste la visión de qué es lo que se viene, las fuerzas que van a favor y en contra. Y yo creo que eso es algo importante y valioso tanto para los que están del lado como promotores como para los bancos, que entendamos, ahora yo poniéndome al lado de los bancos, de cómo manejar los casos y cómo apoyar. Y Moisés, obviamente, con Moisés, que es un líder en la industria bancaria por muchos años y gran conocedor del segmento inmobiliario, creo que fue una buena forma de balancear esta presentación. Antes de dar el cierre, yo quería comentar de que yo creo que, así como decía Moisés y Claudio, yo creo que lo más importante es que haya un acuerdo entre el sector inmobiliario, los promotores, los bancos, el gobierno, en una manera coordinada de aquí a diciembre, que vence la segunda extensión del periodo de moratoria, para llegar a unos acuerdos del año que viene, porque si no, lo que va a ocasionar es forzar los precios de venta hacia abajo, como ellos comentaron. El inventario va a ser menor que el préstamo, los intereses se siguen acumulando y tienes la muerte económica de muchos proyectos en donde pierden los bancos, pierde el país, pierde el empresario, pierde el promotor, se reduce el apetito, y considerando que es un segmento que contribuye el 19% del PIB de Panamá y también es un gran contribuidor a la generación de empleo. Yo también soy optimista, así como Moisés lo es también, y así como Claudio ha presentado, creo que ha sido muy realista, pero pienso que eso es importante, y como bien dice Moisés, así como Capital Bank, nosotros en Canal Bank y los bancos en general, la idea es apoyar. A ningún banco le interesa tomar posesión de proyectos de todos los tamaños inmobiliarios. ¿Para qué? No hay ninguna necesidad en ese sentido. Siempre los bancos primero van a querer apoyar y quieren que el promotor salga adelante. Entonces yo creo que es clave de ese lado. Y como tú decías, Claudio, el gobierno no es que va a dar auxilios, no es que va a dar bailouts, como tú bien dices. Lo que tiene que dar es liquidez o apoyar con líneas, así como lo está haciendo con Pymes Agro también en el segmento de construcción, para que la gente se reactive, como decía Moisés, la gente vuelva a arrancar y se puedan terminar proyectos, porque hay muchos proyectos que están en 80%, 90% de avance, y obviamente que esperen el tema de las ventas. Y por último, creo que el tema de las hipotecas, como bien Moisés comentaba, es clave. Y tú también, Claudio, si no hay el tema de la hipoteca, tiene que acompañar, y yo creo que el gobierno puede ayudar a dar incentivos y dar plazo, porque Panamá es un país que obviamente tradicionalmente la compra se hace con la hipoteca porque dan plazos hasta 30 años, y obviamente eso ha ayudado y contribuido mucho en el desarrollo del país. Entonces, bueno, les quiero agradecer a todos. Natán, la verdad que excelente evento. Los próximos eventos que tenemos para el 29 de octubre, con Natán en la moderación, negociación y mediación para resolver los conflictos, y moderando por mi persona para que cierre Natán el 17 de noviembre. Ahora es el momento, estrategias para la reactivación y transformación económica de Panamá. Les vamos a estar anunciando. La verdad que agradecemos a todos los participantes por apoyarnos y sus interesantes preguntas. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias. Bye.